cerró. No cerró otra vez. No cerró. Me pasa bastante, creo que la puerta está muy pesada. A ver, déjame ver si pesa. No, no pesa. Yo creo que es más una cuestión del aire. Mira, voy a bajar mi vidrio y ahora abre y ciérrala. ¿Ves? Fácil. Al parecer lo que le hace falta es que el vidrio se baje automáticamente un poquito cada vez que abres y cierras el carro. Pero es una anuencia un poco que no te esperas en un carro nuevo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por eso ya no te lo comprarías? ¿O por eso ya no te lo regalarías? Pues simplemente tengo que acordarme que le tengo que dar más duro a la puerta, pero sí lo aceptaría. Así me gusta. Si tu presupuesto está entre los 419,000 pesos mexicanos hasta los 484,000 pesos mexicanos, aproximadamente de 21,000 a 24,000 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, tal vez este Volkswagen T-Cross puede ser el SUV compacto perfecto para ti. Ok, mi amor, entonces, ¿por qué me regalas uno de estos? Y no una Seltos o una Nissan Kicks. Regularmente la gente que se compra o que regala un Volkswagen, lo regala porque es un Volkswagen, porque son fanes de la marca. Pero si no eres fan de la marca y es la primera vez que te acercas a un Volkswagen, seguramente uno de los puntos clave es la pantalla táctil de 10 pulgadas en el centro de infoentretenimiento en todas sus versiones, con botones capacitivos. De hecho, ya no hay perillas. ¿Y a ti no te molesta que no tenga perillas? Tú sabes que a mí sí me gusta que tenga una perillita para el volumen, pero creo que ahora Volkswagen ya mejoró porque ya le puedes tocar y esto es mucho más sensible de lo que era antes. Tenías que era todo un desastre. Avanza y súbele y bájale el volumen. ¿Qué tan fácil o difícil es? Pues si tienes que echar un ojillo, Ya se te quitó. atinarle. Pero pues la práctica. Por este detalle, ¿me la regresas si te regalo una? No te la regreso. Porque otras cosas se las lleva la gente. Por el aire acondicionado electrónico, que también es táctil, que ya no tiene botones. Esto es con el dedo, ya lo puedes dejar aquí presionado. Me gusta bastante. Y que funciona súper bien. Enfría bastante bien. Te lo compras también por el motor, que es 1.0 litros, 3 cilindros, turbo ahorrador, porque quieres ahorrar precisamente gasolina. Pues eso me suena que es como un motor chiquito. Sí es un motor pequeño comparado con los motores del pasado, sin embargo ya viene con modo Sport. Mira, jala la palanca una vez hacia abajo, ahí está, y se pone ese, pata fondo. Ah, Ahí está. ¿patea o no patea? Mi pata a fondo siempre se me complica, pero sí patea. ¿Y lo sientes que le faltó potencia con 3 a bordo? No, para nada. ¿O hizo demasiado ruido, te asustó? No. ¿Te sentiste mal, te sentiste nerviosa? No rugió, no se sintió absolutamente nada de miedo. ¿Poder extra? Sí, mucho poder extra. Además del modo Sport hay un modo tipo manual. Mueves la palanca hacia un costado y aquí ya estás en modo manual. Empujas hacia arriba, está en tercera, una vez más hacia arriba, está en cuarta y ahí te la llevas. ¿Y para qué me servirían si ya tengo el automático? Te sirven, por ejemplo, para hacer un rebase contundente en carretera. Bueno, ¿y por qué otras razones alguien se compraría uno de estos? Diseño, para mucha gente el diseño de Volkswagen es un diseño elegante, limpio, es un diseño que no tiene explosión de botones como otras marcas coreanas o japonesas, es un diseño sobrio que no está demasiado estilizado. Hola Honda, te estoy hablando. Que no tiene tanto cromo. De hecho no hay cromo, elementos que emulan el aluminio cepillado, un poquito de piano black, pero no demasiado que moleste. Volante suave forrado en piel, con un corte deportivo, encendido con botón, 2 puertos USB tipo C y otros 2 puertos USB acá en la parte trasera, ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos. Y hablando de asientos, yo sé que tú eres muy picky con los asientos en general. Sí, no me gustan los asientos de piel, me encantan los de tela. Son bitono y que tienen un diseño, la verdad, bastante padre. A ver, cuéntame de estas aletitas que tiene el asiento aquí a los costados y aquí abajo. Yo he escuchado que estos tipos de asientos se da más en los autos deportivos. Como que te agarran rico, pues como que estás a gusto, sí, es muy cómodo tener ese soporte ahí. Sí te agarran rico, y yo que estoy más ancho y que le entro más al pan dulce, estos soportes de los costados están padres a la hora de tomar curvas. Hay cabeceras para las 5 plazas, 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales para las costillas, el torso y 2 de cortina. Largas. Van hasta la fila de atrás. En realidad harían la chamba o el trabajo de 8 bolsas de aire, barras de protección en las puertas y estructuras de acero reforzado de Volkswagen, control de tracción para evitar derrapes, de estabilidad para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado para frenar más macizo, asistente de ascenso en pendientes. Y una cosa que me gusta mucho, que solo veo regularmente en Volkswagen, es el bloqueo electrónico de diferencial deportivo ya de serie en las 3 versiones. En cuanto a espacio, no tiene temas. La posadera de los asientos es alto, tanto para los asientos de adelante como para los asientos de atrás. La rodilla va casi a la misma altura de la cadera, lo cual permite que todo tu muslo esté ahí sostenido por todo el asiento, y eso
una posición muy descansada. Allá atrás también hay bastante espacio, la altura del techo también es bastante alta, yo mido 1,76 m y eso es que este asiento está levantado porque ambos asientos delanteros tienen ajuste de altura. La cajuela tú la viste, ¿qué te pareció? Muy espaciosa, tanto ancha como alta. Y profunda, el piso de la cajuela también es profundo. Los asientos se abaten 60-40 y permite buen espacio. En general se ve que es un vehículo muy bien pensado para un uso familiar o un uso de persona joven activa. Sí cabe una persona ahí atrás, es muy práctica, es muy útil, no le pongo un solo pero. Si no le pones ningún pero, ¿qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Me parece muy fantástico. ¿Ya te dije que tiene cámara de reversa? Ahí está. La definición está buena. Me hubiera gustado que fuera de las 10 pulgadas de la pantalla, no 7 o 6, no sé cuánto sea ahí. La resolución está chida, hay sensores, las pautas no son dinámicas. A ver si vas. Ahí están los sensores. ¿A ti te gusta la cámara de reversa? Me cuatrapea un poco. Cuando he practicado usarla bastante, sí es útil. Sí te da como esta perspectiva de saber si ya le vas a dar el carro de atrás o no. Así no me funciona hasta que no me marca el pitito. Sí, yo estoy de acuerdo. Para los lugares más apretados, sí me parece útil. Mira, otro detalle que se me olvidó mencionarte. Préstame tu phone. Tiene cargador inalámbrico aquí. Lo acostamos. Sí, acá dice también arriba. La verdad que qué bueno porque a veces no alcanzas a ver si... Si el foquito se foquea. Bueno, hay Android Auto, hay Apple CarPlay, hay navegación, mapas, Volkswagen Apps. Está bastante completa. Porque tu celular no lo puedes cargar. Me estás diciendo austero. Sí tiene la funcionalidad, solo que tiene esta cosa aquí para poderlo sostener porque es muy grande aún para estas manos. Ok. El acelerador me gusta. En ciudad le da suave y responde suave. Pero si ya se lo quieres dejar caer contundente, un pisotón así, no se pica. No acelera. No acelera, no. Y eso quiere decir que está como cualquier otro acelerador de carro nuevo de cualquier marca. Está electrónicamente controlado para evitar o mitigar los malos hábitos de manejo. A esa gente que le gusta andar conduciendo de pisotones y gastar mucha gasolina de manera inconsciente, pues ya mitigan esos malos hábitos y te da una eficiencia de combustible mayor, que a fin de cuentas es una de las razones de compra más fuertes de este T-Cross. Es un Volkswagen muy ahorrador. Fernando Martínez, entre la T-Cross Highline y la Nibus, ¿cuál recomendarías para primer auto? Nibus la probé en carretera, T-Cross todavía no, lo van a ver más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100, entonces tal vez mi opinión cambia de aquí a entonces. Pero ahorita lo que he sentido es que T-Cross es más amplia por dentro, por lo menos me parece más amplia que Nibus. Otra cosa que me gusta de T-Cross es que es más alta por fuera, eso sí. Tú condujiste en Nibus, ¿te acuerdas? Sí, la sentía chaparrita como un auto. Que no era tan alta como un SUV. Esta sí se siente alta. Es más alta por fuera, el despeje libre al suelo y también más alta por dentro. Por cuestiones de espacio, de altura y esas cosas, creo que T-Cross puede ser más adecuado para nuestros caminos y calles en mal estado en Latinoamérica. También pregunta que si los espejos son abatibles eléctricos como la Nibus. No se abaten. Bueno, yo creo que esa sería una de las características específicas que cada persona busca. Me da igual. A mí tampoco me es un detalle tan importante, pero entiendo que hay personas que sí. Eric Méndez, principales diferencias entre un Corolla Cross y una T-Cross. ¿Por qué debería ir por un Volkswagen? Es que uno es Toyota y otro es Volkswagen. Esa es la principal diferencia. Si a ti te gusta más Toyota, porque eres un Toyota lover, date gusto. Si te gusta Volkswagen, porque eres un Volkswagen lover o como lo quieran decir, date gusto. Yo personalmente me iría por uno o lo otro, sobre todo no basado en la calidad de los vehículos, porque las dos marcas están muy bien, sino más bien por el tema de en qué agencia me traten mejor. Ya no es un tema de marca, sino ya es un tema de humano a humano, que me atienden muy bien cuando voy a los servicios, que estuvieron conmigo bien, sin presionarme en todo el proceso de ventas, que realmente se interesaron por mí, por ayudarme y no nada más por sacarme el dinero. Esas cosas para mí son muy importantes. Juan Manuel Contreras, ¿es verdad que solo le funciona un proyector de los dos que traen los faros principales? No, ahorita te digo. Que la otra solo es utilería. ¿Y cuál consideras entre la T-Cross Highline y la Corolla Cross? De nuevo, no, sí le sirven los dos, por lo menos que yo haya visto ahorita en el rodaje. E incluso le funcionan los faros de niebla, que ya desde esta versión los hay. Aquí enciendes y jalas
y aquí ya está encendido el faro de niebla. ¿Por qué en un Corolla Cross? Porque te gusta más el diseño de Volkswagen que el de Toyota, y porque no he probado el Corolla Cross en carretera, es la verdad. Javier Hernández, la potencia del motor es suficiente para mover la T-Cross. 114 caballos de potencia y 130 libras-pie de torque, si mal no recuerdo, es más que suficiente para un vehículo de este tamaño, sobre todo porque el torque te lo entrega desde como por ahí de las 1700 revoluciones por minuto, o sea, desde muy abajo en la curva de revoluciones. Tienes todo el torque para que puedas rebasar con confianza, acelerar con confianza, subir pendientes empinadas y todo eso. Javier pregunta que si fueras tú, ¿por qué la comprarías? Porque se la voy a regalar a Daniela. Fuera para mí, yo buscaría algo con tracción en las 4 ruedas, un motor diésel V6 y una potencia brutal como el Volkswagen Amarok, pero eso es harina de otro costal. Misael Mercado dice por qué una T-Cross y no una Taos. No, es una buena pregunta. En pocas palabras, pues porque no hay más dinero para comprarte Taos. Taos tiene un motor más grande, más potente, sí consume un poco más de combustible, pero si tienes la lana, vete por Taos. Pero si no, por el tema de espacio, ahorro y respuesta, me gusta más T-Cross que Nibus, fíjate. Creo que el Nibus es más fresón. A mí también me gustaría más ¿Un 0 a 100 o qué rollo? Modo Sport ya lo tenemos. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Ay, la aceleración es bastante lineal porque es un coche familiar. Como dice Daniela, nada de miedo, nada de violencia, nada de latigazo, nada de rugido en el interior. Buena potencia, lo que te esperas de un auto que está sobre todo diseñado para ahorrar un montón de combustible, 130, 140 kilómetros por hora con buena estabilidad. O sea, sí te puedes ir tendido en carretera, sigue acelerando, rebasamos trailers, 2 trailers. Alguien dijo 0 a 100. Y pues sí, cierto, ya lo contaron allá. 160. Entonces, por lo menos sabes que hasta 160, 170 te va a levantar sin Y problemas. se siente muy estable. a gusto. ¿Te da miedo? No, ya no tanto. Yo creo que me da más miedo venir aquí en este asiento cuando la otra persona va arriba de 150, porque cuando yo voy ahí a 150 se siente muy padre. Claro, y eso le pasa a cualquier ser humano del mundo. Me gusta el clúster de instrumentos digital, me gusta el control de velocidad crucero, tienen como asistente de frenado automático de emergencia en caso de que el auto de adelante se detenga súbitamente o reduzca su velocidad súbitamente. No tiene todavía detección de peatón, me gustaría verlo, pero sería una característica que le haría subir mucho de precio. Fuera de eso, no le pongo un solo pero. No sé si cambiaría el color, el blanco no es mi hit en los autos o camionetas. Tendré que ver qué otros colores hay. Te lo mando por WhatsApp. Me lo mandas por WhatsApp.